Hola, muy buenas noches. Estamos con ustedes en esta ocasión sin invitados. Estamos preparando simplemente una plática amena en la que nosotros podamos darle a conocer a usted las vicisitudes que hemos pasado en estos días con relación al juicio político que presentamos en contra del exgobernador Javier Corral. Un tema polémico, un tema interesante, quizás para muchos un tema sin importancia, dada la cuestión de el hartazgo social, el hartazgo que la sociedad chihuahuense ya tiene, dada cuenta que nuestros representantes políticos no nos toman en cuenta, el divorcio añejo entre la sociedad y los políticos. Bueno, en esta ocasión nosotros queremos dejar palpable, dejar una constancia a través de este programa de cultura y política, para que en un momento dado usted lo pueda analizar, lo pueda compartir, lo pueda platicar con sus amigos, con sus familiares, porque es un tema que quizás pueda ser el primer precedente en historia de Chihuahua en la que se va a enjuiciar la responsabilidad política de un gobernador. Primeramente, quiero darle una breve referencia respecto a la fundamentación jurídica y constitucional de lo que es el juicio político. En la Constitución del Estado se establece la denuncia ciudadana, por medio del cual tanto un servidor como usted, o algún familiar, un amigo, puede presentar denuncias de tipo político, de tipo penal, de tipo administrativo y de tipo civil. Estas cuatro cuestiones de impugnaciones, de responsabilidad que pueden asumir los servidores públicos, lo podemos hacer cualquiera de los ciudadanos. Pero siempre existe el pero, ¿verdad? Por supuesto. Uno de los grandes problemas que hemos tenido es que durante mucho tiempo, décadas, desde los años del siglo pasado, 1970, los 80, los 90, las legislaturas de los estados, integrada por diputados que son aparentemente o supuestamente nuestros representantes políticos, han sido omisos en aprobar una legislación que garantice de manera plena la participación ciudadana a través de la presentación de denuncias en contra de actos de corrupción. De tal manera que en años pasados, en el siglo pasado, se lo digo por experiencia, cuando uno presentaba una queja administrativa en contra de un servidor público, los funcionarios ya sabían que existía una tesis de jurisprudencia en el sentido de que el ejercicio de las denuncias políticas y administrativas, de la denuncia popular, estaba supeditada nada más a la presentación de la denuncia. Algo así como dice, tú preséntame la denuncia, yo te la recibo, muchas gracias y vete a tu casa, no te preocupes, nosotros nos atendemos. Obviamente jamás atendían las denuncias, era obvio que los propios funcionarios públicos denunciados se reían de nosotros porque ya sabían a ciencia cierta de que no iba a pasar nada. Afortunadamente con los años han cambiado la mentalidad de los legisladores, sobre todo los legisladores federales, obligados, no crea que de buena fe ni porque ya son buena onda, no, obligados por las presiones internacionales en el respeto a la democracia de los estados modernos, crearon o aprobaron, mejor dicho, la famosa Ley General de Responsabilidad Política. Por primera vez en México, ya en los procesos de responsabilidad política, nosotros los ciudadanos ya somos considerados parte del proceso. ¿Qué significa eso? De que ya no es nada más presentar la denuncia, ya tenemos facultades de participar en el proceso, de impugnar las resoluciones o los acuerdos arbitrarios que dictan los órganos competentes, de tal manera que inclusive ya nos podemos ir al amparo
en los casos en que en un momento dado, en los casos en que las autoridades responsables nos dieran lo que nosotros llamamos el famoso palo, una sentencia en la que realmente se absuelve de responsabilidad a los servidores públicos y que pues prácticamente era una burla para la ciudadanía, cuando de hecho los actos de corrupción son de la opinión pública, los palpamos todos los días en el sentido de los actos de corrupción, de ineptitud por parte de muchos servidores públicos y sobre todo de funcionarios y representantes políticos. De tal manera, así las cosas, nosotros optamos como ciudadanos, aprovechando la vasta experiencia que tenemos en el litigio, la vasta experiencia que a través de los años hemos logrado como analistas políticos, como actores sociales, como asesores de grupos sociales que han presentado impugnaciones, quejas y reclamos de frente a la sociedad. Así, como usted lo puede ver, presentamos hace unas semanas el juicio político en contra del gobernador, el del exgobernador Javier Corral, en la que este juicio político es atendido a través del Congreso del Estado. Una incongruencia política mayúscula. No podemos concebir que el Congreso del Estado sea un ente jurisdiccional en el que podamos nosotros, ya estamos en esta estamos aquí. No podemos concebir que representantes populares, diputados, que carecen de cualquier cultura jurisdiccional, que no son peritos en derecho, algunos 2, 3 son abogados, pero no tienen experiencia en el litigio, no conocen los nuevos criterios de jurisprudencia. Mas, sin embargo, este juicio político se va a resolver, se va a plantear ante el Congreso del Estado, que ya el día de ayer aprobó la Comisión Jurisdiccional el inicio del proceso electoral, el proceso de juicio político, perdón. Aquí la cuestión es la siguiente. Este día, todo el transcurso del día, estuve un poco ocupado con entrevistas, pláticas, con algunos reporteros que tenían interés en ver cuál va a ser el seguimiento del juicio político. De tal manera que yo debo decirles a ustedes con toda franqueza que no existen precedentes en Chihuahua de un juicio político. Todos los juicios políticos que han presentado otros ciudadanos, tanto como un servidor, juicios de amparo que se han promovido en contra de actos de corrupción de los gobernadores, han sido rechazados tajantemente. No se le ha dado la oportunidad al ciudadano de poder presentar pruebas, de poder formular quejas inclusive respecto a los actos de corrupción de los gobernadores. Como precedente es interesante, vamos también a plantear que la ley de juicio político que aprobó el Congreso del Estado es una legislación con muchas lagunas jurídicas. Para mí es una legislación anacrónica, que propia del siglo pasado, que no se ha modernizado, para que en un momento dado cualquier ciudadano, no nada más su servidor, pueda decir, ves que el licenciado Cortinas es muy atrevido y todo eso. No, de ninguna manera. Los actos de corrupción en Chihuahua, en México y en el mundo es algo generalizado. La diferencia es algo más sencillo. La diferencia es que aquí a los servidores públicos corruptos no tienen vergüenza, no tienen dignidad, trabajan bajo el cobijo de la impunidad, a sabiendas de que es muy seguro, es muy probable que jamás sean sentenciados por actos de corrupción. Esto no lo vamos a permitir. Ya realmente aprovechando, como le comentaba hace unos momentos, aprovechando nuestra experiencia en el litigio y como analistas políticos, hemos iniciado una nueva etapa de denuncias, no solamente en contra del exgobernador, también presentamos una denuncia administrativa en contra del ex rector de la UACH. Presentamos una queja en contra de los integrantes del Consejo de la Junta Municipal de Aguas por los adeudos
millonarios por parte del gobierno y por parte de la UAS en perjuicio de pensiones civiles del Estado. Es imposible que en un momento dado dejemos la impunidad que realmente daña y perjudica a la sociedad chihuahuense. Por ejemplo, en el caso de pensiones, ya lo hemos comentado en programas anteriores, el gobierno del Estado le debe a pensiones civiles de Estado más de 4,000 millones de pesos. Haga de cuenta que si, por ejemplo, usted trabaja en una empresa y el patrón está obligado a cubrir las cuotas del Seguro Social, y si el patrón no paga las cuotas del Seguro Social, pues el Seguro Social no le va a dar el servicio médico. Y obviamente también si el patrón no paga la cobertura de jubilación y de pensión, pues el seguro tampoco le va a pagar la pensión. Así en esos términos está precisamente pensiones civiles del Estado, en la que en un momento no puede, pensiones civiles como un organismo dependiente del gobierno, no le puede exigir al patrón, que es el gobernador, que pague puntualmente. Pero imagínense nada más una cantidad de 2,000 millones de pesos que el gobierno de Javier Corral dejó de pagar. Es una cantidad estratosférica, lo comentamos en un programa anterior. No tengo idea todavía ni de las cosas que podrían hacerse con ese dinero. Lo que sí sabemos es que los miles de burócratas chihuahuenses han padecido un servicio médico deplorable, indigno, no han podido solicitar préstamos. En algunos casos el gobierno del Estado no cubre las aportaciones para las pensiones de aquellos burócratas, que han trabajado durante años al servicio del gobierno del Estado. La universidad también no ha pagado, y el pretexto de que se alegaba por parte del exrector y algunos exfuncionarios de la UAS era que el gobierno no le daba las aportaciones del impuesto universitario, y que de ese impuesto obviamente se hacía el pago a pensiones civiles del Estado. En esta ocasión el juicio político de Javier Corral es muy diferente al adeudo de pensiones civiles. En este caso nosotros le reclamamos al exgobernador el incumplimiento reiterado del plan de austeridad durante su quinquenio de gobierno. Un ejemplo para hacer un comparativo: usted sabe que, por ejemplo, en México, no solamente en Chihuahua, en el estado, en todo el país, las candidaturas de los candidatos de cualquier partido político hacen miles de promesas falsas, hacen promesas que él mismo sabe que es imposible de cumplir, a lo que en un momento dado un exfuncionario de gobierno había dicho que eran promesas del corazón. Le podemos aceptar a un candidato que haga promesas falsas, tendenciosas, imposibles de cumplir, puesto que no es un servidor público, y tampoco sabemos si va o no ganar la elección del cargo de elección popular en el cual contiende. Pero un gobernador del estado, cuando se compromete públicamente ante la sociedad chihuahuense, cuando hace un plan de austeridad que inclusive lo publica en el periódico oficial, ese es un compromiso político de frente y de cara a la sociedad, el que está obligado a cumplir. Si no pensáramos así, podríamos decir que cualquier gobernador puede, en el ejercicio de su cargo, por supuesto, ¿verdad?, puede declarar en falso, hacer promesas falsas ante la ciudadanía, y cuando termine su cargo, pues se vaya muy tranquilo a su casa, diciendo que pues no pude, no quise, no me dieron ganas. ¿Y dónde están esas promesas? Cuando los representantes del gobierno, sobre todo los gobernadores del estado, están obligados constitucionalmente a procurar el bienestar de la sociedad, están obligados a cumplir sus compromisos, están obligados
por decirlo así, de manera sencilla, están obligados a meterle ganas al asunto, de generar confianza, de generar bienestar, de garantizar una vida digna a sus representados. De no ser así, pues imagínense, vamos a seguir siendo como están las cosas, tolerando, votando por candidatos que cuando ocupan el cargo van a ser unos funcionarios públicos ineptos y corruptos, y pueden ser las dos cosas, corruptos por ineptos, mas sin embargo tendríamos que ver cada caso que sucede. En México la cosa es muy elemental. Estamos plagados de funcionarios corruptos. Mi obligación como ciudadano es compartir mi experiencia, decirle a usted que nos está amablemente escuchando y viendo, que nosotros estamos dispuestos a proporcionarle a la sociedad chihuahuense una asesoría gratuita, oportuna, para que cuando la sociedad o un ciudadano, una ciudadana, tenga conocimiento de actos de corrupción, presente denuncias. Solamente presentando denuncias vamos a poder crear una conciencia, podemos obligar a los representantes políticos a actuar en conciencia, a actuar velando con los intereses de la sociedad. De otra manera, si no hacemos eso, vamos a seguir fomentando por omisión el hartazgo social. Ya un hartazgo social que ya no queremos saber nada de la política, no nos interesa la economía, no nos interesa el nivel cultural de la sociedad. ¿Por qué? Porque no nos hacen caso. Simple y sencillamente yo creo que estamos pensando, decir, bueno, pues ¿para qué vamos a perder tiempo? No nos hacen caso, hacen lo que les da su gana, no cumplen las promesas. Es triste esa situación. Mas si le agregamos esa situación de frustración social a la inseguridad social, imagínense, en una sociedad que vive con miedo, que vive angustiada, que vive día tras día pensando qué va a pasar el día siguiente, mientras los políticos no nos representan, mientras que los políticos ganan mucho dinero inmerecidamente, en la que no nos representan, y que yo digo, ¿verdad?, ya basta. Así como las mujeres hace unos años declararon ya basta de discriminación, ya basta de acoso, nosotros decimos también, ya basta de impunidad, ya basta de corrupción, vamos a levantar la mano, vamos a actuar, y aunque sea de poco en poco, esperemos que esta acción personal se cunda, esta decisión de un servidor pueda tener consecuencias a favor de la sociedad, y esperemos, deseamos honestamente que la sociedad chihuahuense despierte y actúe en consecuencia. No es la gran cosa es el actuar, la gran cosa es que realmente los servidores públicos corruptos la piensen una y dos o hasta tres veces antes de realizar actos de corrupción. Se acerca dentro de poco también una invitación a nuestro teleauditorio para que, si quieren colaborar con un servidor, dentro de unos días se van a iniciar unos foros de consulta para la reforma de la Constitución. Tenemos que empezar los cambios desde arriba hacia abajo. Una Constitución que ya requiere modificarse, actualizarse, y sobre todo una Constitución que debe cumplirse rigurosamente por los servidores públicos. Y luego después viene la segunda etapa de la adecuación de las leyes, en las que también vamos a estar dándole a conocer a nuestros televidentes, a la sociedad chihuahuense, los cambios legislativos que requerimos para una sociedad más tranquila, más justa, sobre todo, en la que ya al final de nuestra etapa de nuestra vida queremos meterle muchas ganas, queremos con todas las fuerzas que nos permita la vida hacer conciencia en la sociedad. Cultura y Política, usted lo sabe, es un programa que se ocupa, que pretende crear una opinión pública responsable.
Solamente a través de la opinión pública responsable podemos exigir y obligar a nuestros gobernantes que actúen en representación de nosotros. De no ser así, vamos a seguir siendo testigos, mudos testigos, por no hacer nada, de los actos de corrupción que cotidianamente vemos, de un nivel de vida que decrece, problemas operativos, problemas de habilidad, problemas de servicios públicos, viviendas indignas, un sinfín de cosas que para esos temas nosotros vamos a traer siempre a ciudadanos comprometidos que les expliquen a ustedes las cuestiones técnicas, las posibles soluciones y sobre todo presentárselas a los gobernantes en turnos. Es todo por mi parte. Yo quiero dejar constancia en este programa realmente mi interés personal de que este mundo sea un poco mejor para todos nosotros, pero en especial combatir de una manera firme y decidida los actos de corrupción cotidianos que día a día se cometen en perjuicio de la sociedad chihuahuense. Por su atención, muchas gracias y esperemos contar con su presencia el próximo jueves. Que pase muy buenas noches.